aleluya. Hay poder en la sangre de Cristo. Alábele que Él vive. Gloria a Dios. Alábele que Él vive. Mateo capítulo 6, versos 6 en adelante. Y hoy vamos a hablar acerca del secreto de los secretos. Amén. Aleluya. El secreto de los secretos. Hay varias oraciones, pero hay algo más secreto que siempre lo va a saber Dios a la final de la jornada. Dice la Biblia, orando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está ¿dónde? Y tu Padre que ve ¿dónde? Te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como hacen los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidas. Mira lo que sabe Dios, antes que nosotros le pidas. Padre, gracias te damos por tu palabra. Bendícela de una manera especial en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Está bendecida. Quiero hablar en esta hora y brevemente la palabra de Dios bajo el tema el secreto de los secretos. Amén. Dios siempre va a saber lo que está en lo profundo de nuestro corazón. Y no solamente en lo profundo de nuestro corazón, sino que aún la palabra que va a salir de nuestra boca, el Señor la conoce. ¿Por qué es importante que nosotros oremos y que nuestra oración sea direccionada a través del Espíritu Santo? La Biblia dice, Pablo enseñándole a la iglesia, que es importante la oración en el Espíritu. ¿Y qué es la oración en el Espíritu? La oración en el Espíritu es la oración que va ligada a la voluntad de Dios conforme a lo que Dios quiere. Es decir, que el Espíritu de Dios, cuando nosotros nos sumergimos en la oración, entramos en esa etapa o en esa altura en donde ya nosotros no pedimos por nuestra propia cuenta, sino que el Espíritu Santo nos toma, empieza a orar, a interceder, y nosotros empezamos a orar por cosas que de pronto no teníamos pensado hacer, y nuestra oración se convierte en una oración en el Espíritu. Y es importante que nosotros, la iglesia de Cristo, entremos en ese nivel, en esa etapa de pedirle a Dios que nos ayude a orar en el Espíritu. Y la Biblia nos habla que Jesús le enseña a orar a sus discípulos. Le dice más, cuando ustedes oren, ustedes entren en un aposento. Lo primero que Cristo le estaba diciendo a los discípulos, ustedes tienen que tener un aposento. Y luego de ese aposento, tienen que tener un lugar secreto. Cuando ustedes estén en ese lugar secreto, ustedes cierren la puerta. Jesús le estaba enseñando a ellos la importancia de estar en privado orando a Dios. Y eso se le conoce como la oración personal, privada, y que solamente Dios sabe. Pero esta oración conlleva palabras que, ¿cómo podemos decir de nuestra hermana fonoaudióloga? Cuando oramos de esa manera, ¿cómo se le puede decir? Palabras verbales, textuales, ¿verdad? Que escuchamos, nosotros estamos hablando. Por ejemplo, yo estoy en mi casa, yo voy a orar. Mi esposa está en el cuarto o el pastor está en la sala y yo quiero hablar con Dios. Mi oración se va a escuchar porque yo tengo que hablar. Pero yo me voy a meter, un ejemplo, en el closet. Y en el closet yo voy a empezar a hablar con Dios. De inmediatamente mi oración está totalmente privada, secreto.
estoy pidiéndole a Dios. Pero hay una diferencia en este clamor, que mi voz se está escuchando. Sea que nadie de los que está alrededor estén oyendo lo que yo estoy hablando, pero mi oración se escucha. Y Cristo lleva a los discípulos a esa oración como diciendo: lo voy a dar lo básico. Ustedes necesitan tener un aposento. Ustedes necesitan entrar en un lugar secreto. Y cuando entren, cierren la puerta. Y vuestro Padre que está en lo secreto, tu Padre que ve en lo secreto, te va a recompensar en público. Lo que tú oraste en secreto, lo que tú le pediste a Dios, lo que yo le pido a Dios, siempre se va a reflejar en público. ¿Cuánto puede dar un aplauso al Señor? Vive. Y esta oración se le conoce como la oración de mi aposento secreto. Pero la diferencia es que yo tengo que orar, hablar, se escucha. Y Cristo le dice: y oren, pero no usen vanas repeticiones como los gentiles hacen, que piensan que por su palabrería ellos serán oídos. Nosotros a veces estamos acostumbrados a pedirle sin número de cosas a Dios. Vamos a pasar al hermano Pepe. El hermano Pepe va a orar: hermano, es Dios, que en esta hora te pido un carro, te pido lo que esto, te pido. Nosotros tenemos que entrar en la oración en el Espíritu, que el Espíritu nos tome y toda la palabra que salga de nuestra boca va a ir ligada a la perfecta voluntad de Dios. Lo que Cristo le está enseñando a los discípulos es que ustedes no pueden orar como la gente del mundo ora. ¿Y cuántos saben aquí que la gente inconversa ora también? ¿Usted cree que nada más nosotros oramos? Hay inconversos que son tomadores de Sansón, que son tomadores de Champion, que toman cerveza, parranderos. Y tú lo ves ellos mismos diciendo: varón, yo le pedí a Dios, pero no le pidieron a Dios ser igual a Él. Le dice: yo le pedí a Dios un trabajo. Porque así oran los gentiles. Los gentiles se preocupan por el que van a comer. Los gentiles se preocupan por el que van a vestir. Los gentiles se preocupan por qué van a beber. Y Cristo le está diciendo a los discípulos: así yo no quiero que ustedes sean. Yo quiero que su oración llegue al trono. Pero para que llegue al trono tiene que ser una oración espiritual. Y vemos aquí que Cristo le dice: no os hagáis pues semejante a ellos. Cuando hablamos semejante, estamos hablando no iguales a sus oraciones, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tiene necesidad. Y miren lo que dice: antes que vosotros le pidas, que Dios conoce la oración del hermano Cecilio. Antes que el hermano Cecilio entre a su aposento, cierre la puerta, ya Dios conoce lo que él va a pedir. Ya Dios conoce lo que yo voy a pedir. Gloria a Dios, aleluya. Porque nosotros, la iglesia, no podemos orar como oran los gentiles. Los gentiles se preocupan por carros. Los gentiles se preocupan por casa. Los gentiles se preocupan que si su nevera está llena todo va bien. Los gentiles se preocupan que si en Navidad no hay jamón, el mundo se le viene encima. Pues Cristo le está diciendo: ustedes, discípulos, yo no lo quiero así. No estén afanosos. Más bien necesito que ustedes se enfoquen en el reino de los cielos y su justicia. Y entonces todas estas cosas yo se las voy a añadir, porque vuestro Padre sabe de qué cosa ustedes tienen necesidad. Y esta es la oración secreta en nuestro aposento. Y voy a llevarlo a 3 tipos de oraciones que son tan poderosas, que son tan efectivas, más efectivas que hacer ruido,
más efectiva que hacer escándalo, más efectiva que invertir horas hablando lo mismo, pidiendo lo mismo, más poderosa. Y el número 1 es la oración en el aposento con nuestra puerta cerrada. Y si nos vamos a primera, y antes de irnos ahí, vamos a ver quiénes practicaban este tipo de oración privada en secreto. Gloria a Dios. Si usted va a Hechos capítulo 9, verso 36, usted se va a notar y nos vamos a dar cuenta que los discípulos siguieron la secuencia de esta manera de orar y de pedirle la cosa a Dios. En Hechos capítulo 9, verso 36, dice: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorca. Esta abundaba en buenas obras y en limosna que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos oyeron que Pedro estaba allí. Le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Pedro estaba cerca de Jope. Estaba en la segunda etapa de Villa del Caribe. Jope estaba en la primera etapa de Villa del Caribe. Para que me entienda, en la segunda etapa de Villa del Caribe, Pedro cuando llegó fue a hacer un culto. Y en ese culto había un hermano que se llamaba Eneas. Eneas estaba imposibilitado. ¿Cómo estaba Eneas? Imposibilitado. Pedro nada más estaba predicando. Entonces, por orden de Cristo, por orden directamente de Dios, el Señor le dijo: Pedro, dile a Eneas que yo lo sano. Entonces Pedro, en obediencia, le dice: Eneas, Jesucristo te sana. Aquí no vemos que hay una oración, aquí vemos una acción de parte de Dios y un hombre obedeciendo a lo que Dios estaba haciendo, que Cristo le dijo: dile Pedro a Eneas que yo lo voy a sanar. Y se levantó. Entonces, los hermanos de Villa del Caribe, la etapa 1, escucharon que Pedro estaba allá y que en ese mismo instante una hermana había partido. La hermana se llamaba Dorcas. Cuando ellos escucharon que Pedro estaba en el otro lado, ellos mandaron a buscar a Pedro para que viniera y resucitara a Dorcas. Por eso que cuando Pedro llega, en el versículo 39, si usted lo lee, levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando ella estaba con ella. Y aquí en el versículo 40 nos vamos a dar cuenta que Pedro va a poner en función la oración en secreto. ¿Cuánto me están entendiendo? En el versículo 40 dice: entonces Pedro, sacando a todo, se puso ¿de qué? De rodillas, y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. ¿Qué puso en práctica Pedro aquí? Ellos le pidieron a Pedro un milagro. Acá en Lida, Jesús mismo le dio la orden a Pedro que iba a sanar al enfermo. Acá Pedro no es que no supo qué hacer. Pedro hizo lo mismo que Jesús hizo cuando la hija de Jairo estaba enferma. Dice la Escritura que Jesús, cuando llegó, sacó a todos y agarró a Pedro y le dijo: Pedro, tú vas a entrar conmigo. Y cerró la puerta, y nada más estaba Pedro, Jesús y otro discípulo más en ese lugar. A todos los sacó.
Y vemos que cuando Jesús le dice a la niña, Talita Cumi, que quiere decir a ti te digo, levántate, la niña se levantó. Entonces Pedro quedó con esa escena. Cuando ahora aquí en Hechos le piden a Pedro un milagro similar, Pedro puso en práctica lo que Jesucristo le enseñó. Sacó a todo el mundo, cerró la puerta, oró a Dios y Dorcas resucitó. La oración en secreto, en un lugar aparte, pero que tenía que hablar. ¿Cuántos me están entendiendo? Si nos vamos a 1 de Samuel capítulo 1, vamos a ver el otro secreto de la oración. Gloria a Dios. ¿Lo tienen? 1:9. ¿Quién me lee el versículo 10? Gloria a Dios, un valiente, una valiente que me lea el versículo 10. 1:10. Amén. Ella con amargura de alma oró a Jehová y oró abundantemente. Cuando leemos esto, nosotros nos imaginamos a una Ana gritando, a una Ana escuchándose en medio del templo. Pero cuando leemos más abajo, nos damos cuenta, hermana, que la oración de Ana no se escuchaba. Era una oración silenciosa, pero en el público. Ella había entrado en algo más secreto de lo que es entrar en un aposento y cerrar la puerta. La oración de ella iba a ser más secreta todavía, donde nadie la escuchaba, donde por más que alguien se le acercaba, no la iban a entender, porque aquí dice la escritura que ella estaba orando y llorando abundantemente. Y ella hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dijera a tu siervo un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de mi vida, de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. El versículo 12, vemos cuando empiezan a ver la oración de ella. ¿Qué dice el versículo 12, Adonis? De 1 de Samuel capítulo 1 verso 12. ¿Cuántos me están entendiendo? Una oración distinta a lo que Jesús le dijo a sus discípulos que hicieran, y que es más poderosa todavía. 1 de Samuel 1:12. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Elí no la escuchaba. Elí no la podía escuchar. Elí nada más la estaba viendo mover su boca. Es como decir, ella estaba así. Nadie la estaba escuchando. Sin embargo, la oración de el aposento y el lugar secreto que Cristo le está diciendo, se mueve la boca y se escucha lo que nosotros estamos orando. Pero aquí ella está en un lugar abierto, donde nada más ella está orando sin pronunciar palabras algunas. Y mientras, pero Ana, aleluya, el versículo 13, pero Ana hablaba en su corazón y solamente movía sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Ella entró en una oración más profunda, Nayeli, en el secreto del corazón. ¿Quién puede escuchar la oración de tu corazón? ¿Yo? Nayeli, por más que tú muevas la boca y tú estás orando en el corazón, yo no voy a poder descifrar lo que tú estás hablando. Existe un lugar secreto que tú tienes que entrar, que yo tengo que entrar, que nos activa
La oración en el secreto del corazón es muy importante. Por eso que nuestro corazón tiene que estar limpio, porque un corazón sucio no puede pasar una palabra y entrar al cielo. Por eso que Cristo le dijo a sus discípulos: sobre toda cosa guardada, necesito que guarden el corazón, porque de él mana la vida. Ana llevó su oración por donde mana la vida. ¿Cuántos me están entendiendo? Tres secretos que tiene la oración. La de vanas palabrerías, la de los publicanos que oran en público, esa Dios no la quiere. Dios quiere la que tú entras y cierras la puerta y entra en tu lugar secreto. Y nuestro Padre que está en los secretos sabe cómo recompensarlo en público. Dios quiere que tu oración sea, y que nuestra oración sea como la de Ana, que a pesar que estamos en público, hay oración que hacemos en nuestro secreto de nuestro corazón, pero que Dios la escucha. Y es allí donde Ana oraba en su corazón. Y vemos aquí que Dios le responde a ella. Era imposible escuchar a Ana hablar. Era imposible descifrar lo que ella estaba pidiendo. Nadie podría decir lo que Ana estaba orando, porque ella estaba orando desde su corazón. Un día yo estaba en mi trabajo y en la cosa, nosotros allá en María Chiquita, a final de año escogíamos un niño ganador y lo premiábamos con un premio muy distintivo. Y recuerdo que mi jefe siempre me mandaba a un lugar que se llama Internacional de Seguro a buscar o a pagar un cheque que era del tema de él, de suyo personal. Y yo venía caminando, hermana Giovanna. Yo venía caminando. Mi jefe me dice: ve a Internacional de Seguro y lleva este cheque. Y yo venía caminando y dije en mi corazón: ojalá y alguien me done para poder comprar una bicicleta para poder dársela al niño distintivo este año que viene. Yo lo dije en mi corazón. Cuando yo llegué al lugar, el señor donde yo le iba a entregar el cheque me dice: ¿y tú trabajas con niños? Yo le dije: sí, porque ¿qué tú necesitas para regalar? ¿Tú necesitas donación? Yo: bueno, lo que usted quiera. 50 está bien. Yo: ¿cómo no? Es más, me hizo un cheque de $75. Esa oración no fue una oración que nadie escuchó. Esa oración yo la hice en mi corazón. Y si Dios la escuchó, es decir que Dios está interesado y Dios mira nuestro corazón. Dios le dijo a Samuel: Samuel, no mires su estatura ni su parecer, porque Jehová tu Dios lo desecha, pues yo miro el corazón. Y si en tu corazón hay cosas que no agradan a Dios, ya Dios la conoce. Por eso que dice la Biblia, hay un dicho: cara vemos y corazón no sabemos. Hay gente que se ríe, hay gente que salta, pero su corazón es totalmente diferente a veces a lo que uno habla por fuera. Por eso que es importante que sobre toda cosa nosotros tenemos que guardar nuestro corazón. Créeme lo que le estoy diciendo. Es la oración más poderosa y efectiva. La oración del corazón. Que tú cierras tus ojos y tu corazón está hablando con Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios es espíritu. Y para Dios escuchar, Dios no necesita muchas veces escuchar tu voz. Dios se conecta con tu corazón. Dice la Biblia que llegó una mujer y ungió al maestro. Y mientras él lo estaba ungiendo,
mujer, Él la perdonaba. ¿Y cómo se dio cuenta Cristo de eso? Porque descifró el secreto de su corazón. El secreto de los secretos de su corazón. Y Dios está interesado que nosotros entremos en esa etapa de aprender a orar con el corazón. Creo que hay un versículo que dice: con la boca se confiesa, ¿verdad? Pero con el corazón, con la boca se confiesa, pero con el corazón. Y la Biblia dice que al que cree todo le es. O sea que si tú no hablas una palabra alguna, si tú no dices palabra alguna, Abba Shama, si tú no hablas nada, pero tu corazón está creyendo, mientras tu corazón está creyendo, al que cree todo le es posible. Cosas están sucediendo, aunque tu boca no le está diciendo, pero tu corazón está clamando: Abba Padre. Porque nuestro corazón ora también, hermana Cristina. Nuestro corazón Dios lo escucha. ¿Usted cree que a veces uno está sentado y dice: cómo quisiera que mi familia fuera salva? Cómo quisiera que Dios me diera. Es una oración. Pero ahora, para que esa oración del secreto del corazón sea efectiva, nuestro corazón tiene que estar limpio. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de mano. ¿Y qué cosa? Puro de corazón. Puro de corazón. Porque a los puros de corazón escucha Dios. Por eso que nosotros tenemos que aprender a orar en nuestro aposento, cerrada la puerta. Y si alguien no quiere que oremos en lugar secreto, tú estás en público, tú estás caminando, pero tu corazón está orando y también estás recibiendo a la misma vez. Den un aplauso si puede al Señor en esta hora. Gloria a Dios, aleluya. Alábale si puede. Y vemos aquí, para ir concluyendo, una mujer también hizo una oración desde lo más profundo de su corazón, sin palabra alguna. Dilo: sin palabra alguna. Dios me puede escuchar, hermano Robin, callado, meditando en Él, pero estoy orando. Yo estoy caminando, Nayeli. A veces me ha sucedido en mi trabajo que, como a veces uno está en el trabajo, uno está en el público, pero uno presenta una oración, pero yo no puedo, yo no voy para la oficina a llevarle el diablo y que shetarabaso, me va a decir esta locura que es. Y caminar porque a mi jefe le gusta que yo le sirva, caminar con el té y decirle: ahí está shetarabasa. Me va a mirar como loco, pero pasa algo, que él me está viendo con el té, entrando a su oficina. Mientras yo estoy sirviéndole el té, mi corazón está clamando por dentro, porque eso también es vale, eso también es un secreto, ese también es nuestro aposento, ese también es nuestro lugar de oración, nuestro corazón. Y Dios nos dice que esta mañana y esta tarde necesitamos entrar en la etapa de aprender a orar con el corazón. Y vemos aquí esta mujer en Segunda de Reyes capítulo 8 verso 1. Habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo había hecho vivir, diciendo: levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra. ¿Por cuánto? ¿Por cuántos años? Por 7 años. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue con su familia y vivió en tierra de los filisteos
la que había atendido a Eliseo y le había hecho un aposento, y ella no podía tener hijos, y Eliseo le dijo: el año que viene abrazarás un niño. Ahora vemos que como esta mujer era tan espléndida y solícita, Eliseo le dijo lo que iba a pasar. Le dijo: el hambre viene, escapa de este lugar, llévate a tu hijo, llévate a tu esposo. Y ella dejó todas sus propiedades, hermano Robin, todas sus propiedades. Dejó la casa, dejó la casa 2 pisos, dejó sus propiedades. Porque si usted lee, esta mujer cuando le dijeron: quiere que hable por ti el rey, ella dijo: yo no necesito hablar con el rey porque yo camino y habito en medio del pueblo. Lo que ella le dijo a Eliseo: yo soy una mujer importante y yo no necesito de nadie. Bueno, ahora aquí ella iba a huir a una tierra extranjera, ante los filisteos, por 7 años. Dejó a la deriva sus propiedades, dejó a la deriva su casa, el aposento quedó abandonado. Y cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos. Después salió para implorar al rey por su casa y por su tierra. Había una petición. Pero esta petición, ¿dónde ella la hizo? ¿Dónde ella la hizo? Corazón. En el corazón. Hermano, Dios se nos adelanta. Dios se nos anticipa. Y Dios se te va a anticipar en tu vida. Porque Dios es un Dios que sabe cómo anticiparse ante sus hijos, sabe cómo sorprendernos, sabe cómo premiarnos, sabe cómo darnos lo que nosotros le pedimos. Y mire lo que dice el versículo 4. Y había el rey hablado con Jesse, criado del varón de Dios, diciéndole: te ruego que me cuentes toda la maravilla que ha hecho Eliseo. Y mientras él estaba hablando al rey, como había hecho vivir un muerto, he aquí que la mujer cuyo hijo había hecho vivir vino para implorar al rey por su casa y por su tierra. El mismo tiempo donde el rey le dio la gana de escuchar a Jesse de los milagros que hizo Eliseo. Y uno de los milagros más sorprendentes fue el que hizo Eliseo por el hijo de la tsunamita cuando había muerto. Y el rey ese día se le metió primero a Jesse visitar al rey. Entonces el rey le dio como ese deseo de preguntarle a Jesse por los milagros que hizo Eliseo. Mientras el rey Jesse está conversando, Eliseo le dijo, Jesse le dice: wow, hubo un milagro poderoso. En una ocasión había una mujer que no atendía al rey, y esta mujer, wow, hizo hasta un aposento, pero bueno, no podía tener hijos, y el profeta le dijo que el año que venía iba a abrazar un niño. Resulta, rey, que el hijo de ella había enfermado y había muerto, y el profeta lo subió al aposento. Entró en un secreto que el profeta nos enseñó, que es cerrar la puerta. Cerró la puerta, solamente quedó el niño y el profeta, y el niño después resucitó. Y mientras ellos estaban narrando, hablando de esta mujer tenía una preocupación, que ella quería estar presente ante el rey. Pero antes que ella llegara al palacio, ya había llegado el Espíritu de Dios para ponerle a ellos en el corazón, para hablarle de ella. ¿Cuántos me están entendiendo? Antes que ella llegara, ya su nombre estaba dentro del palacio. Antes que ella llegara, ya su caso estaba en las manos del rey. Y es allí donde cuando llega el versículo 5, vamos a pedir a nuestra hermana Mileika que nos lea. Segunda de Reyes, capítulo 8, verso 5.